Hola Tauro, qué alegría y qué bendición estar leyendo para ti. Como siempre te recuerdo que también soy Tauro y por eso espero que nos apoyes con tu suscripción y viendo el video hasta el final. Vamos a hacer este tarot general con muchísimo amor y te agradezco porque cuando nos ves apoyas un refugio de gatitos y perritos. Así que eres un ser maravilloso. Bueno, hoy el Arcángel Miguel quiere decirte lo siguiente: apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante esos cambios. Quiero que en ese momento tú decretes escribiendo en los comentarios lo siguiente: estoy siendo guiado en estos cambios, ¿ok? O en mi vida, como tú desees escribir. El hecho es que tú decretes y le abras las puertas a esa guía, porque cuando tú, digamos, lo escribes, es como si le dieras permiso, ¿sí?, al mundo espiritual para que vengas y actúe en este plano físico, ¿ok? Bueno, entonces escribe tu decreto porque esa será una bendición para tu vida, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar la lectura. Recuerda que esto es general. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario o en la descripción están mis datos de contacto. Y pues te recuerdo que aquí al ser general, toma lo que resuene, el resto libéralo. Esta primera parte es un mensaje general del oráculo para cualquier área de tu vida, para la que más resuene. La segunda es la de economía y al final del video vemos amor. Bueno, tenemos el hada del farolito, de la linterna, y esto me habla de que se aproxima una solución súper clara. Entonces mira lo que te estaba diciendo: cuando invocamos, cuando le abrimos la puerta a esta ayuda espiritual, el camino comienza a iluminarse de una mejor manera. Y créeme que hay una situación, la primera que se te vino a la mente, y créeme que va a llegar. Tenemos el mar tormentoso y me dice que llega calma en medio de la tormenta. Sí, sé que para algunos de ustedes estos últimos días no han sido fáciles, pero quiero que tengas la plena seguridad y certeza de que realmente se vienen cosas maravillosas para ti. Y viene una solución que va a traer mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad. Me dice, el amor es extraño. Siento que hay una persona que te podría estar sorprendiendo con lo que te va a decir en los próximos días. Veo que hay un mensaje que podría estarte dejando allí como súper impactado, súper impactada por lo positivo, ¿sí? Porque quizá no te lo esperabas, pero va a ser un mensaje lindo y bonito, ¿ok? Bueno, pasamos ahora a la parte de la economía. Recuerda que cuando lleguemos a 40,000 suscriptores vamos a hacer un en vivo que será solo para suscriptores. Y allí vamos a sortear 2 lecturas privadas, así que ayúdanos a llegar rápido a la meta, compartiendo el video, invitando a tus amigos, suscribiéndote. Iniciales importantes estos días en el amor: la G, la M, la D, la L. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Bueno, entonces, listo, vamos a ver. Pasamos a la economía. Sus iniciales también aplican para cualquier área de su vida, ¿ok? Bueno, veamos qué nos quiere decir. Y nos dice el arcángel Raguel para la economía hoy a los toritos: el poder de los astros está a tu favor. Brinda ayuda y consejo acertados y guía perfecta. Entonces nos está diciendo, conéctate con esa parte espiritual y vas a recibir todo ese favor de parte del universo. Ok, esto es súper importante. Veamos números de la suerte para nosotros los toritos. Tenemos el número 22, el número maestro, que les invito a que busquen el número 29 de la tranquilidad y el número 17 de la esperanza. ¡Wow! Son números súper importantes. Bueno, vamos a ver qué nos dice el gran tarot acerca de lo que se viene en esta semana. Dice que hay favor. ¡Wow! Todo está maravilloso. Miren que la carta del mundo me habla acerca de un triunfo que nada ni nadie te va a poder arrebatar en los próximos días.
Así que decrétalo, agradécele al universo, escribe en los comentarios, haz tu decreto. Si no te acuerdas cuál era el decreto, devuélvete en el video y lo escuchas. Mira que estaba pensando mucho en estas cartas del tarot egipcio y esto me habla de que te arriesgues, de que tomes como la decisión o la valentía de dar un paso que quieres dar en tu parte económica. No sé si es un emprendimiento, iniciar una nueva carrera, hacer otra actividad, mudarte, pero me está diciendo, en eso que quieres, que tu corazón sabe que es bueno para ti, arriésgate porque vas a tener un triunfo que te va a traer más tranquilidad y te va a permitir alcanzar todas las esperanzas de tu corazón. Mira que esta carta del 6 me habla de que es momento de dejar cosas del pasado atrás, miedos, temores, que si bien es cierto puedes haber fracasado antes, pues antes fue antes no es ahora. ¿Sí? Entonces es semana de tomar riesgos, semana de aventurarnos, semanas de creer en nosotros. Mira que de hecho aquí me sale la carta del astro, sales tú, Tauro. O sea, esta semana para la economía se te aproximan unas puertas maravillosas. Solamente actúa como ese loco, dando ese salto de fe, creyendo en ti, vas a ver que las cosas van a fluir de una manera súper maravillosa en este sentido. No te me vayas a preocupar, ¿listo? Bueno. Vamos a pasar ahora a la parte de lo sentimental. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y también pues así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados y suscribiéndote y activando la campanita para que estés en el en vivo. Bueno, signos importantes en el amor en estos días. Tenemos a Leo, tenemos a Acuario y tenemos otros Tauro. Si ambos son Tauro, es importante que se guíen por su signo ascendente o su Venus más que todo. Bueno, quiero ver qué es lo que viene en estos días para el amor. Di el nombre de esa persona especial en este momento en tu mente. Bueno, veo una persona a la cual le está atormentando no decirte realmente qué es lo que siente por ti, ¿sabes? Tenemos esa sota de copas aquí hablándonos acerca de alguien cabizbajo, alguien que por ahí siente demasiado, pero no sabe cómo manifestar las cosas hacia ti. Veo que realmente sus sentimientos son muy fuertes, más fuertes de lo que esa persona realmente pensaba o sentía. Y pues esto digamos que se le ha salido de sus manos. Veo que eres una persona que ha llegado a la vida de tu persona especial con el firme propósito de cerrar un ciclo kármico, ¿sí? De que mejores cosas lleguen para el uno y para el otro. Y esto pues me parece bonito, me parece positivo realmente. Tenemos esta carta y me dice que algunas de estas relaciones son relaciones a distancia, ¿sí? O que pueden estar en contacto cero, pero esta persona va a tomar la iniciativa de como buscarte, de hablarte, de decirte, oye, quiero realmente construir, tengo la voluntad. Recuerden que el carro de Hermes o la carroza también nos habla de eso, de tengo la voluntad de avanzar, de progresar, de construir a tu lado, de si es necesario viajar, pues hacerlo, de moverme. Sí, me gusta porque es una carta de proactividad que me indica que esta persona va a salir de este estado, míralo acá, o sea, sale de este estado de pasividad, de que siente pero no hace nada, a un estado como más avanzado en el cual se empodera con los sentimientos que tiene hacia ti, sí, los confronta, los acepta y eso le permite avanzar o tomar acción. Entonces me parece maravilloso y me parece que es lo que todo Tauro merece. Tenemos esta carta y esta carta me habla acerca de que, digamos, a veces esta persona no tomaba la iniciativa de buscarte. Vemos aquí a Sagitario, por cierto, representado. Básicamente como por mala influencia de terceras personas. Me explico. Era como que le decían, oye, pero realmente ¿será que Tauro sí te quiere? O Tauro sí vale la pena. O Tauro esto, Tauro lo otro. Y es como algo sobre lo cual él dice no. Ya no voy a permitir que en este momento me sigan hablando, me sigan desanimando. Lo que yo siento es muy fuerte, lo que yo siento es muy intenso. Y sé que tengo la capacidad de poder superar cualquier obstáculo para estar con la persona que realmente me interesa, que es Tauro. Mira que justo al lado sale la carta del inmortal. Un arcano mayor que nos habla o nos invita acerca de hacer un cierre con esto que estaba al lado. O
sea, con esas malas habladurías, con esas malas influencias que de pronto no le permitían estar bien contigo. Dice, no, es necesario morir a ello para renacer a un presente y a un futuro mejor, con más confianza y con más seguridad de Tauro hacia mí y de mí hacia Tauro. Entonces, te felicito porque siento que sale de esa etapa como de estar quieto a esta etapa de mayor movilidad, y pues que es maravilloso. Veamos qué quiere decirte el oráculo de los ángeles en este momento, y me dice, en los viajes te encontrarás. Wow. Que te dije, se vienen viajes, se vienen movimientos. Igualmente, y si estás soltero y piensas hacer como un viaje, hazlo, dale. Siento que eso te va a ayudar a encontrar tus sentimientos, mucha paz, mucha tranquilidad y a pensar con claridad. Quiero que ya mismo vayas a escuchar a tu signo ascendente, y si no lo conoces, quiero que escuches el video de Virgo que aparecerá al final. De ambas lecturas toma lo que te resuene. Siempre es importante que escuches al menos los dos videos, tu ascendente o Virgo. Bueno, sígueme en Facebook, Instagram, TikTok. Recuerda suscribirte y activar la campanita, dale like y dejarme un comentario. Hacer tu decreto, si no sabes cuál es, devuélvete. Y lo haces, ¿listo? Bueno, te quiero mucho, gracias de parte de nuestros peluditos.